¿Qué tal, amigos, amigas? Definición de la expresión teoría económica: la economía y las ciencias sociales, los tres puntos de vista para enseñar la economía y el derecho. Definición de la expresión teoría económica: el primero en usar la expresión de economía fue Antonio de Montchetien en 1613 o 1615, no se sabe exactamente. Al titular así un libro dedicado a María de Médicis, no obstante que se trata más bien de un informe económico muy distante de lo que hoy en día entendemos por economía. Esto para explicar más bien, la economía es una de las llamadas ciencias sociales, es decir, estudia la conducta del hombre dentro de su campo consustancial que es la sociedad. Fue Augusto Comte quien consideró a la sociología como el estudio de la sociedad. Esta ciencia agrupa todas las ciencias llamadas sociales, entre las que figuran la economía y el derecho. Cada una de ellas estudia las sociedades desde un particular punto de vista. El derecho lo hace en mérito de diversos valores, entre los que destacan la justicia y la seguridad. La economía lo hace desde el ángulo de la lucha del hombre por conseguir satisfactores de sus necesidades, siempre conscientes al ritmo en que aumenta la población. Tomemos en cuenta que, hablando de la economía, estaríamos hablando de Adam Smith como precursor de la economía allá en Reino Unido. La economía y el derecho, las ciencias sociales que nacieron al amparo de la sociología, tiene como objeto el estudio de la conducta del hombre en sociedad, que es el medio natural en el que se desenvuelve la vida humana. El hombre, que representa la cúspide de la creación, es estudiado por la antropología de un modo genérico y particularmente por otras ciencias. El derecho se esfuerza por regular las relaciones que se dan entre los hombres, que viven en sociedad entre los hombres y los órganos sociales, porque vivimos inmersos en una sociedad, como dice el padre de la política, Sócrates. La economía, o sea, la ciencia que estudia la riqueza, es paradójicamente la ciencia que estudia la escasez, porque la riqueza no es abundante, sino por el contrario, escasa. Se dice que después de que Adán y Eva desobedecieron las órdenes recibidas del gran arquitecto del universo, cuando Eva convenció a Adán de que comieran la fruta prohibida, el Señor los arrojó del paraíso y condenó al hombre a ganarse el pan con el sudor de su frente. Aunque recordemos que no fue la primera mujer fue Lilith. Hablando de economía, con lo cual podemos decir que la actividad económica genera riqueza y recursos económicos. Son todas aquellas actividades que tienen como objetivo satisfacer nuestras necesidades materiales. Algunas actividades económicas son la ganadería, la agricultura, el comercio y las comunicaciones. Entendiendo por comunicaciones el hecho de que la comunicación es el factor cinético en todo organismo social. ¿Cómo se clasifican las necesidades humanas en economía? Las necesidades humanas las podemos clasificar atendiendo a varios criterios, según su importancia o naturaleza. Necesidades primarias son aquellas necesidades cuya satisfacción depende la supervivencia de la vida. Tenemos que luchar, ¿no? Clasificación de los bienes y servicios económicos: bienes de consumo y bienes transformados para el consumo final, que satisfacen directamente las necesidades de las personas; bienes intermedios transformados por compañías en productos comerciales; bienes de capital; medios de producción de otros bienes o servicios. Aquí estaríamos clasificando los aspectos, las ramas de la economía. Cuando hablamos de la teoría de la producción, decimos que en microeconomía la teoría de la producción estudia la forma en que se pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Estos productos pueden ser destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo de la economía. Etapas de producción
Son tres niveles de utilización de un insumo que se diferencian por el comportamiento del producto y el costo marginal y medio, mientras los otros insumos se mantienen fijos. Estas son las tres etapas de la producción para recordar lo que nos ejemplificó Smith. En cuanto a oferta y demanda, es el aumento en el precio de un fruto, producto de una sequía. Los descensos en el precio de los productos fuera de moda. La disminución en la demanda de autos, producto a aumentos significativos en el precio del combustible. Los cambios en el precio de la ropa, por simples modas que parezcan. Esos son los rasgos pues, de la oferta y la demanda, como ya vimos anteriormente. Ley de la utilidad marginal decreciente. Señala que a medida que aumenta el consumo de un bien, los incrementos en la utilidad se van a dar en este contexto de la economía. Principio de selección. Según Samuelson, este principio afecta a los bienes de consumo, de producción y también de trabajo. La cantidad de consumo de un bien es inversamente proporcional al principio de sustitución. A mayor cantidad de un bien menor, sustitución. Estos son algunos principios en lo que respecta a la selección. Leyes económicas. Son leyes científicas que expresan el modo en que se producen los fenómenos de la vida económica. Ley económica es, en cambio, una ley fáctica que plantea las relaciones que se establecen entre hechos más allá de nuestra voluntad o de las posibilidades del ser humano. Con este contexto, leyes que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en los diferentes estadios, el desarrollo de la sociedad humana, expresan los nexos y relaciones más esenciales, estables, causalmente condicionados entre los fenómenos y los procesos de la vida laboral, social, en un contexto económico. Globalización en México. Globalización en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes, ha sido un factor de estabilidad mundial durante los últimos años. Timothy Heyman, presidente de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, atribuye este proceso a la tecnología como algo muy importante en este contexto económico y profundizando un poco en el aspecto de los principios de selección que son los que afectan a los bienes de consumo, de producción y también de trabajo. El principio de sustitución afecta a los bienes de consumo. De esta manera, si aumenta el precio del producto, el consumidor busca una alternativa para sustituirlo. Satisfacen las necesidades de acuerdo con el orden de su importancia y se utilizan los satisfactores que mayor utilidad tengan para su caso. En cuanto a las leyes naturales de la economía, hay principios que en ética, teología, derecho y teoría social remite a lo que se supone son las características permanentes de la naturaleza humana, que pueden servir como modelo para guiar y valorar la conducta y las leyes civiles. Hablando en contextos jurídicos, que son normas jurídicas en que el Estado se dirige a sus súbditos para cuya conducta causa, independientemente que la voluntad de estos pudiera ser contraria a la ley. Una ley es una regla, norma, principio, precepto. Como tal, proviene del latín lex, legis o legis. Ley, en este sentido, puede referirse a la persona, a la norma jurídica, dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Cuando hablamos de globalización, ha traído consecuencias en las áreas económicas.
políticas, sociales y culturales. En lo político repercute principalmente provocando nuevos cuestionamientos al concepto de soberanía y nuevos y mayores presiones exteriores que modifican radicalmente al Estado-nación o a los Estados-naciones, según, porque también se da en otros países, en otros Estados-naciones. Hablar de economía es hablar insoslayablemente del marxismo, porque tenemos que estudiar a Carlos Marx. Eso es lo que llamamos el marxismo, que él nace, recordemos, en 1818 y muere en 1884. Sobre ese contexto, él nunca se enteró que se llevaría a cabo su proyecto económico, laboral y un tanto anárquico, 34 años después, o 33, en 1917 concretamente, en Rusia, con Lenin. Lenin, más conocido, bueno, su nombre de pila era Ilich Ulyanov, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Y es que el marxismo retoma la economía, la filosofía, el socialismo y la anarquía. Yo le agrego anarquía, aunque realmente, según Ríos y otros estudiosos del marxismo, no incluyen a la anarquía. Yo la incluyo. Y hablaríamos aquí de la economía inglesa. Recordemos que nuestro tema fundamental es la economía y el derecho. En el aspecto económico, el marxismo toma su economía, la economía inglesa, con Adam Smith, el precursor de la economía. Aunque recordemos que decíamos que en 1613 o 1615 hay esa incertidumbre cuando Antonio le puso como título de su libro Economía, que iba dedicada a Médicis, como ya lo expliqué anteriormente. Adam Smith, el padre o precursor de la economía, y David Richard, en Spanish, David Ricardo. También el marxismo toma la filosofía alemana, con en Spanish sería Guillermo Federico Hegel, sucesor de Immanuel Kant. Aunque Marx siempre criticaba a Hegel porque decía que era algo idealista. De hecho, Guillermo Federico Hegel, era su filosofía idealista, dialéctica idealista. Y también toma el socialismo francés de Blanc-Forton-Leroux y la anarquía rusa de Bakunin y Botkin. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía económica. Algo paradójico para mí de Smith es que nació en una ciudad, murió en otra y lo sepultaron en otra ciudad allá en Inglaterra. Él nació el 5 de junio de 1723, en el siglo XVIII. Él vivió el siglo XVIII. Nació en Panmure House, Edimburgo, Reino Unido, y murió el 17 de julio de 1790, influenciado por John Locke, Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, David Hume, Aristóteles, etc. Adam Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado que tiene, extensión geográfica, consumo interno y desarrollo económico. Vivió en el siglo XVIII, o como dirían los literatos, en el siglo XVIII, cuando en Inglaterra inició la revolución industrial y tuvo como consecuencia un gran incremento de los bienes. Adam Smith dice que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. Estos son algunos conceptos o preceptos de la economía moderna que diríamos nació allá en 1613
con Antonio, el famoso Antonio que le puso ese título a su libro, Economía, por primera vez, y que posteriormente en el siglo XVIII retoma Adam Smith, que es considerado como el padre de la economía. Y bueno, sobre el aspecto jurídico podríamos decir que hay una dama que puso en el 1999, con su tesis, logró que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, estaríamos hablando de hace 21 años, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha modificado esos conceptos porque pensaba que las leyes estaban arriba de los tratados internacionales, cuando no es así, según esta dama lo plasma, ¿verdad? En 1999. Y sobre también que, ya hablamos del aspecto jurídico, que son normas, preceptos que se tienen que cumplir. Hasta ahí mi comentario y pues no me resta más que decirles gracias. Y pedirles además de que compartan y reenvíen este video para que más gente se entere y para que vayamos comunicándome, estar en constante comunicación. Ya ven que la comunicación es el factor cinético en todo organismo social. Agradecerle a los amigos y amigas que comparten el video: Marlene Sánchez, Víctor Magín, José Domingo Ruiz, Saúl Cruz, Edgar Amílcar, Gerardo Torres, Juan Sin Miedo, Pepe Marín, Ali Trinity, Carlos Antonio Sánchez, Lupillo de la Rivera, María Castellanos, Nájera Coutinho, Víctor Manuel Fernández, Armando Mata, Víctor Gelipe, Morales Magdaleno, Josefa Pérez allá en Los Ángeles, California, José Luis Gómez en Perú, Termec Chung, y en la Ciudad de México el doctor Moisés Reina Montalbán. Juan Carlos Vilchis Genovés les dice gracias.